Es un gusto, mi nombre es Claudio Rama, estoy aquí en la Universidad de La Salle, en Bogotá, en una agradable oportunidad para intercambiar y discutir ideas en este evento que ha organizado la universidad sobre las prácticas docentes, y básicamente el tema central en la discusión ha sido las inclusiones y las exclusiones de la educación superior. Está claro que tenemos un proceso de masificación enorme de la educación superior. En 1970 apenas 1.5 millones de estudiantes iban a las aulas universitarias, hoy son casi 26 millones en América Latina. Es claro que ha habido de unas pocas instituciones hoy a casi 10.000 instituciones en el continente. Es claro que la matrícula está creciendo y en todos los países se constata un crecimiento continuo y persistente de la matrícula, e inclusive que la matrícula crece a dimensiones superiores que el resto de los sectores de la sociedad. La educación superior está creciendo desde los años 70 en forma continua y sistemática, casi al 6,6% en el continente. Y eso no hay nada que haya crecido tanto, nada. O sea, algo persistente, con crecimiento durante casi 40 años, es el única área que manifiesta esa transformación. Y es una transformación política, sociológica, cultural, educativa, económica, que de alguna forma ha pasado a sociedades donde la formación profesional era para minorías, a hoy la formación profesional para mayoría. Mercados laborales donde casi no había profesionales, a mercados laborales donde casi hasta el 20% de la población económicamente activa son profesionales. Esta masificación, pero también al mismo tiempo esconde otras realidades, que son los procesos de exclusión. A medida que crece la educación, a medida que las exigencias de control de calidad se hacen mayores, a medida que los mercados laborales se sobresaturan de presencia de profesionales, a medida que las casas de retorno de los profesionales van cayendo, en esa misma medida estamos viendo algunas exclusiones. Pongamos algunas para ver. Hoy tenemos una presencia femenina casi del 55% de la matrícula. Bueno, más o menos, un poco más grande de la media, pero a nivel del egreso es el 66%. Cuando decimos crecimiento femenino, también tenemos que decir que la presencia de hombres de los sectores de menos ingresos cada vez es menor. A medida que estamos viendo que sin duda que hay una presencia por primera vez de estudiantes indígenas, cuando vemos las dimensiones del peso que tienen los indígenas en la población, la proporción de ellos es una proporción minoritaria. A medida que los sectores sociales A y B y los quintiles más altos siguen creciendo, lo que vemos es un estancamiento o inclusive hay veces una disminución porcentual del peso de los sectores de menos ingresos. Y ahí hay un conjunto de inequidades o un conjunto de exclusiones. Se incluye y se excluye. Este es un modelo, de alguna forma podríamos decir, binario y que caracteriza nuestros sistemas universitarios. La sociedad es una sociedad heterogénea, la sociedad latinoamericana es una sociedad más desigual a nivel mundial, y lo que estamos viendo es que los sistemas universitarios, que supuestamente tienen como rol la creación de la igualdad de oportunidades, no están permitiendo estos procesos de igualdad de oportunidades. Hemos pasado de algunas exclusiones de ingreso, antes no podía ingresar mucha población, a unas exclusiones que hoy son de egreso, de calidad, de nivel en el cual se forman, de carreras en las cuales se forman y fundamentalmente del valor de la certificación. O sea, sin lugar a dudas que hay una presencia importante de egresos universitarios de los quintiles más bajos. Pero cuando mides en qué mercado laboral va a ingresar, cuáles son los salarios que efectivamente están teniendo, cuáles son las competencias que han adquirido, lo que de alguna forma se constata es que hemos pasado de una inequidad de ingreso a una inequidad de egreso, una inequidad de cobertura a una inequidad de calidad. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las políticas necesarias? Yo considero que aquí hay que pasar a un poco un escenario de lo que llamamos pedagogías inclusivas. Y esas pedagogías inclusivas tienen que ser fuertemente informatizadas, tienen que ser con un fuerte peso
en componentes tecnológicos y digitales. Plataformas, sistemas de acompañamiento de los estudiantes, recursos de aprendizaje especiales para los estudiantes, unas dinámicas colaborativas entre estudiantes. Pero tampoco se arregla en el aula, que el aula esté acompañada con sistemas informáticos. Se necesita por parte de las instituciones tutoría, sistemas de seguimiento y finalmente desde el lado de la política pública, políticas que contribuyan a la compensación o políticas proactivas para la inclusión. Pero el centro, el final de mi reflexión es que no es posible conseguir una inclusión solo con el docente. La tarea que tiene un docente en el aula es tan compleja, es tan exigente, cada vez requiere mayores exigencias, tiene que investigar, tiene que publicar, tiene que atender a los estudiantes, que no es posible que lo pueda hacer. Y alguien debe acompañar eso. ¿Es otro docente? Son sistemas informáticos que den apoyo, son oficinas administrativas de asistencia, cualquiera que sea, pero la solución no está desde el ámbito del docente, que no es posible que haga todo. Hoy tenemos una dinámica del aula cada vez más diferenciada del tipo de estudiante. Podríamos decir que si hace 50 años los estudiantes eran un rebaño de ovejas, pacífico y tranquilo, hoy es un rebaño de lobos individuales, independientes, con sus propios gustos, intereses y deseos. Y eso no puede ser controlado, formado, apoyado, gestionado exclusivamente por el docente. El docente está saturado. Entonces, más allá de la creación de capacidades para el docente que le permita administrar esa nueva realidad, lo que hay que asumir es que siempre hay unos excluidos y eso no lo puede cubrir el docente, sino una política institucional. Yo le llamo a eso, a veces, pedagogías informáticas, que es el docente ya no puede hacer todo, sistemas de simulación en el aprendizaje, plataformas de interacción, materiales multimedia para manejar y lograr los aprendizajes, videos, filmaciones, que de alguna forma complementen la tarea del docente. El tema de la virtualización del aprendizaje, el tema de las pedagogías informáticas, debe ser visto también como el único mecanismo para lograr incluir a aquellos que están siendo excluidos permanentemente. Tenemos persistentemente tasas de deserción del 50%, tenemos persistentes tasas de abandono en el cual se reintegran después si hay una sobreedad que terminan en la deserción. Tenemos un escenario de poblaciones cada vez más diversas culturalmente que no logran participar y en ese sentido lo que hay que tener es una política inclusiva, pero que debe ser vista sobre oficinas de seguimiento de las universidades, estructuras tutoriales, apoyos de política pública a la atención diferenciada y hay veces, ¿por qué no?, universidades indígenas, universidades multiculturales, universidades tecnológicas. ¿Puede un solo tipo de universidad atender todas las diversidades? El mundo tiende a la diversidad. Esa es la característica que decía el premio Nobel Sen, el premio Nobel. Este es el siglo de la diversidad, el siglo XX. Es posible que podamos atender, responder, cubrir, expresar estas diversidades con modelos pedagógicos únicos, con políticas absolutamente homogenizadoras, con un solo perfil de instituciones, o hay que abrir a la diversidad. Esta es una discusión, la discusión de la reforma de la diversidad. La reforma de la inclusión es la reforma de la diversidad. Educar para pensar, decidir y servir. Universidad de La Salle. Acreditación institucional de alta calidad.